Empiezo por un ejemplo. Supongamos un barbero que obedece a la siguiente regla. Este barbero les afeita la barba a todas las personas de su pueblo que no se afeitan a sí mismas. Y la pregunta es, ¿este barbero se afeita a sí mismo? Y hay un problema ahí, porque si él está incluido en la lista de los que se afeitan a sí mismos, entonces, según su regla, no tiene que afeitarse a sí mismo. Pero entonces, si pasa a ser uno más de los que no se afeitan a sí mismos, debería afeitarse. Pero si se afeita, no debería afeitarse. Pero si no se afeita, debería afeitarse. Y así hasta el infinito, en un círculo o loop. Se cayó el sistema. Esta es una paradoja central para la filosofía, pero tiene implicancias importantísimas para la psicología, la epistemología y muchas otras disciplinas. Yo voy a contarles en qué consiste esta paradoja, cómo se produce y voy a explicarles por qué es tan importante. Pero primero déjenme darles un par de ejemplos más. Lo conté con barberos, pero es fácil pensar en otros casos. Una aplicación para celular que bloquea todas las aplicaciones que no se bloquean a sí mismas. Esta aplicación ¿debe bloquearse a sí misma? Es lo mismo. Si no se bloquea a sí misma, pues debería bloquearse. Pero si se bloquea, no debería bloquearse. Un libro que menciona a todos los libros que no se mencionan a sí mismos. ¿Debería mencionarse a sí mismo? Si se menciona, no debería mencionarse. Pero entonces, si no se menciona, debería mencionarse. Para explicar esta paradoja tenemos que dar un rodeo hablando de otros temas, principalmente sobre teoría de conjuntos. Pero para llegar a la teoría de conjuntos, primero voy a hablar sobre los números. ¿Qué es un número? Tomemos por ejemplo el número 9. Sabemos muchas cosas sobre el número 9. Sabemos que es un número impar, sabemos que la raíz cuadrada de 9 es 3. No estoy hablando de 9 bananas, ni de encontrarme con un amigo a las 9, ni de la representación escrita del 9 con un numeral arábigo o con números romanos. Estoy hablando de la idea del número 9. Estoy hablando de un concepto. El número 9, como puro número, es algo que nadie vio y nadie tocó jamás. Porque los números son conceptos, son objetos de conocimiento que se dan en un plano ideal, no en el plano sensible. Y por eso los números, como objetos ideales, ya le interesaban a los primeros filósofos, a Pitágoras, a Platón. Es un concepto, el concepto de 9, no es algo tangible, no se puede ver ni tocar y sin embargo sabemos cosas sobre él. Y además el 9 y todos los otros números son esenciales para la ciencia, la tecnología, el dinero, la fecha de tu cumpleaños, la cantidad de repeticiones que haces de un ejercicio en el gimnasio y la vida humana en general. En este canal yo hice varios videos sobre Immanuel Kant, un filósofo alemán o prusiano del siglo XVIII, de los más importantes de la tradición occidental. Algunos dicen que es el más importante, otros lo van a poner como mínimo en el top 5. La filosofía de Kant, la filosofía crítica, también llamada idealismo trascendental, considera que las matemáticas son construcciones de la mente humana, hechas sobre la materia prima de lo que Kant llama las intuiciones puras del espacio y del tiempo. Sin entrar en el detalle de la filosofía de Kant, quedémonos con esto. La matemática es una construcción de la mente humana. Por lo tanto, si Kant está sosteniendo que las matemáticas son creaciones de la mente humana, son construcciones de la mente humana, bueno, uno podría pensar que para Kant las matemáticas son, en cierto sentido, subjetivas. Avancemos entonces hacia el comienzo del siglo XX y en particular a dos filósofos. Gottlob Frege, que nació en Alemania en 1848 y fue una figura trascendental en la historia de la lógica y de la filosofía analítica. Y el otro personaje central de este video es Bertrand Russell, un intelectual, filósofo, matemático, escritor y lógico británico que nació en 1872, quien estuvo muy influido por Frege y también colaboró con él. Russell y Frege son los grandes fundadores de la filosofía analítica y de la lógica moderna, y marcaron un antes y un después en la forma en que entendemos el lenguaje, la lógica y la matemática. Sus ideas son revolucionarias, o sea, ellos sentaron las bases del pensamiento lógico y matemático moderno. La postura de Frege y Russell se conoce como logicismo. Según el logicismo, las matemáticas se derivan de la lógica, son una rama de la lógica. El tipo más básico de matemática, que es la aritmética, según el logicismo, se puede reducir a dos disciplinas. Primero, la lógica de primer orden, que es como decir la lógica más básica, la más elemental. Y segundo, la teoría de conjuntos.
Según Frege y Russell, si tenemos una lógica elemental y además tenemos la teoría de los conjuntos, con estos dos ingredientes ya podemos desarrollar la matemática y además podemos mostrar que la matemática tiene una lógica interna, que es coherente y que por lo tanto es objetiva, es decir, no es una construcción subjetiva de la mente humana. Es decir que contra el pensamiento de los kantianos o neokantianos, se puede probar que la matemática es objetiva, no es subjetiva. Frege y Russell pensaban que si lograban reducir la aritmética a la lógica y a la teoría de conjuntos, iban a poder responder a la pregunta, ¿qué es un número? Y la respuesta iba a ser que los números son conjuntos. ¿Y qué es un conjunto? Un conjunto es una colección de objetos. La rama de la matemática que estudia conjuntos o colecciones de objetos fue inventada por el matemático ruso-alemán Georg Cantor en la década de 1870. Cantor es famoso por haber demostrado que algunos infinitos son más grandes que otros. Y aunque parezca increíble, esto es así, es decir, no todos los infinitos son iguales. Supongamos un hotel con infinitas habitaciones. La habitación 1, la habitación 2, la 3, la 4, la 5, así hasta el infinito. Vean que los números que identifican a las habitaciones son los números naturales, es decir, los enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ahora, si los huéspedes que vienen a alojarse al hotel son los números naturales, no tengo ningún problema. Al número 1 lo mando a la habitación 1. Al número 2 le digo acomodate en la habitación 2. Al 3 lo mando a la 3. Y así. Hay tantas habitaciones como huéspedes. Se trata de dos infinitos iguales o comparables. Los infinitos huéspedes y las infinitas habitaciones. Son el mismo infinito. Pero si los huéspedes son los números reales, ahí la cosa se complica un poco, porque pongo al 1 en la habitación 1, fenómeno. Al 2 lo mando a la habitación 2, al 3 a la habitación 3. Pero, ¿qué hago con el 1,5? ¿Qué hago con el 1,33333? ¿Qué hago con el 1,235? ¿Qué hago con el menos 8? Solamente entre el 1 y el 2 tengo infinitos números reales. O sea que si pongo a cada número entero en cada habitación, ocupo todas las habitaciones y me quedan sin alojar infinitos huéspedes, como por ejemplo el 1,354. Él no tiene ninguna habitación donde alojarse. Se queda ahí protestando en la recepción. En otros términos, el infinito de los números reales es muchísimo más grande que el infinito de los números naturales. Este ejemplo del hotel es un poco controvertido, sobre todo porque lo van a asociar quizás los que la conozcan con la teoría de Hilbert sobre los infinitos. Pero ese es otro cantar. Quedémonos por ahora con el cantar de Cantor y con esta idea de que el infinito de los números reales es muchísimo más grande que el infinito de los números naturales. Para probar su teoría de los tipos de infinito, Georg Cantor tuvo que inventar la teoría de los conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de estas 8 hojas que tengo acá. El conjunto de estas hojas contiene 8 elementos. Pero los objetos de un conjunto no necesitan estar reunidos en el espacio y el tiempo, como estas hojas, para ser un conjunto. Por un lado podríamos tener el conjunto de estas 8 hojas, pero también podríamos tener el conjunto de todas las personas que leen novelas de vampiros. Es un conjunto de personas que están repartidas por todo el mundo y tal vez están repartidas a lo largo del tiempo también. Además, los objetos de un conjunto no necesitan tener ninguna relación entre ellos. Otro conjunto podría estar integrado por Julieta Venegas, que es una cantante mexicana, y los botes salvavidas del Titanic. Estas cosas no tienen nada que ver entre sí, creo, pero tenemos un conjunto con esos elementos, la señorita Venegas y los botes del Titanic. Cualquier cosa a la que podamos referirnos, cualquier cosa que podamos imaginar puede estar en un conjunto. Podríamos tener un conjunto formado por Julián Álvarez, que es un jugador profesional de fútbol, Bob Esponja, que es un personaje ficticio, y los calcetines que tengo puestos en este momento. Este conjunto contiene esos 3 objetos. 2 de ellos existen, Julián Álvarez y mis calcetines, y otro no existe, Bob Esponja. De hecho, los conjuntos pueden incluso incluir objetos que no se pueden imaginar. Podemos incluso postular el conjunto de todos los objetos que no se pueden imaginar. Este también es un conjunto y contiene muchos miembros, quizás un número infinito de miembros, todas las cosas que no se pueden imaginar. Ahora, veamos el ejemplo del conjunto de los colores primarios. En la teoría de los conjuntos lo puedo escribir así. Estas llaves indican que se trata de una colección de objetos. Todo lo que está enumerado dentro de las llaves está en el conjunto.
En esta forma de notación, para identificar a un conjunto por escrito, tendríamos que escribir todas las cosas que están en ese conjunto. Pero eso la verdad es que es muy incómodo si se trata de un conjunto grande, ¿no? Es escribir adentro de esas llaves una cantidad enorme de miembros. Además, pensemos, por ejemplo, no sé, el conjunto de todos los pelirrojos. Ni siquiera sabemos los nombres de todos los pelirrojos que viven, vivieron o vivirán. O pensemos en el conjunto de todos los granos de arena que hay en el mundo. Ni siquiera tenemos cómo identificarlos. Entonces, mejor vamos a usar otra notación, que se lee de la siguiente manera. El conjunto de todas las X, tales que X es pelirrojo o X es un grano de arena. Cuando digo la cantidad de pelirrojos en el mundo es enorme, o la población de Paraguay es de casi 7 millones de personas, o los problemas que enfrento en mi vida son demasiados, en todos estos casos estoy hablando de conjuntos, del conjunto de habitantes de Paraguay, el conjunto de pelirrojos o el conjunto de mis problemas. Estoy hablando del conjunto y no de las entidades individuales. Es decir, que aunque los pelirrojos vivan en distintos lugares del mundo, en distintas épocas, yo puedo hablar del conjunto de los pelirrojos como si fueran una entidad, como una unidad. Y decir, por ejemplo, son muchos, no sé los nombres. En 1901, trabajando sobre la teoría de conjuntos, el filósofo y matemático inglés Bertrand Russell descubrió un problema, una paradoja. Esa paradoja tiene grandes implicancias para la matemática, la ciencia, la psicología y la epistemología. Para explicar esta paradoja yo voy a dar un pequeño rodeo por la teoría de conjuntos. Ténganme un poquito de paciencia. Voy a hablar de la teoría de conjuntos para que al final podamos llegar a la paradoja. Quiero decirles que para esta parte del video, para la explicación de la paradoja, utilicé bibliografía secundaria, pero sobre todo sigo la exposición de Jeffrey Kaplan, un prestigioso profesor de filosofía. Les dejo el link en la descripción por si alguien quiere ver su video en inglés. Despleguemos ahora las reglas básicas de la teoría de conjuntos. La regla número 1 es la de composición irrestricta. Esto simplemente significa que podemos hacer los conjuntos que nos venga en gana. Composición irrestricta, libertad total. Cualquier conjunto que se te ocurra es un conjunto. Bob Esponja, más mis calcetines, más el número 9, más los animales que acaban de romper un jarrón, más los animales que de lejos parecen moscas. Todos esos elementos forman un conjunto. Regla número 2. La identidad del conjunto está determinada por la membresía. Por ejemplo, un conjunto es el de Bob Esponja y mis calcetines. Otro conjunto es Bob Esponja, mis calcetines, Julieta Venegas. Otro es Julieta Venegas más los animales que acaban de romper un jarrón. Esto significa que lo que hace que un determinado conjunto sea el conjunto que es lo que hay dentro de él. En lenguaje técnico, esta es la extensión del conjunto, la lista de los miembros contenidos en el conjunto. Regla número 3. El orden de los elementos de un conjunto no importa. Si tengo por un lado el conjunto de Patricio y Bob Esponja y por otro lado el conjunto de Bob Esponja y Patricio, la verdad, los dos conjuntos son el mismo conjunto. Porque el orden en que coloquemos a los elementos no tiene ninguna importancia. Esta regla es una consecuencia de la regla número 2, que dice que la identidad del conjunto está determinada por la membresía. Lo único que importa es qué elementos son miembros del conjunto, no importa el orden. Regla número 4. Las repeticiones no cambian nada. Un conjunto que contenga a Bob Esponja, Patricio y Bob Esponja es el mismo conjunto del que estábamos hablando hace un ratito, que solamente tenía a Patricio y a Bob Esponja. Si se repite un miembro, no cambia el conjunto porque la identidad del conjunto está determinada por la membresía, como vimos en la regla número 2. Regla número 5. La descripción de los elementos de un conjunto no importa. Si digo el conjunto de Bob Esponja y Patricio, o digo el conjunto de Bob Esponja y la estrella de mar, que es el mejor amigo de Bob Esponja y que es rosa, creo, en ambos casos se trata del mismo conjunto. Regla número 6. La unión de dos o más conjuntos es un conjunto. Esta regla significa que tomamos dos conjuntos, como el conjunto de todos los pelirrojos y el conjunto de todos los calvos, los combinamos y tenemos el conjunto de los pelirrojos y los calvos. Esta regla también proviene de la regla 1 porque nos decía la regla 1 que podemos hacer cualquier conjunto que nos venga en gana. Regla número 7. Cualquier subconjunto es un conjunto. Un subconjunto se construye separando algunos elementos de un conjunto principal. Y esto también viene de la regla 1 que dice que se puede hacer cualquier conjunto que uno quiera. Regla número 8. Un conjunto puede tener un solo miembro. Por ejemplo, el conjunto de Bob Esponja. Es un conjunto. Esto se llama conjunto unitario. No hay que confundir a Bob Esponja, el personaje,
con el conjunto unitario que incluye únicamente a Bob Esponja. Bob Esponja es un personaje de ficción, es amigo de Patricio, es muy gracioso. El conjunto unitario no tiene ninguna de estas características, es solamente un conjunto que incluye a Bob Esponja, pero no es el mismo Bob Esponja. Esta regla también se deriva de la regla número 1, que nos decía que podemos hacer cualquier conjunto que tengamos ganas de hacer, por lo tanto también podemos hacer conjuntos que tengan un solo miembro. Regla número 9. Un conjunto puede no tener miembros. Este conjunto se llama conjunto vacío. Quizás lo vieron algunos en el secundario. Se puede escribir poniendo las llaves sin nada adentro, o también se lo representa con un 0 tachado. El hecho de que pueda existir el conjunto vacío, adivinen qué, también viene de la regla número 1, deriva de ahí, la composición irrestricta. Si podés crear realmente el conjunto que se te cante, va a estar incluido un conjunto que no contenga nada. Pero recordemos que según la regla número 2, la identidad del conjunto está determinada por la membresía, entonces podemos decir que hay solamente un conjunto vacío. Si tenemos dos conjuntos y ambos están vacíos, la verdad son el mismo conjunto, chicos, no son dos distintos. Son el conjunto vacío o nulo. El conjunto está determinado por la membresía, por lo tanto puede existir un único conjunto vacío. Regla número 10. Existen los conjuntos de conjuntos. Esto también se desprende de la regla número 1. Si uno puede hacer un conjunto con cualquier cosa que se le ocurra, bueno, también puede hacer un conjunto de conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de todos los conjuntos unimembres. O sea, el conjunto de todos los conjuntos de un solo elemento. Ahí va a entrar el conjunto que incluye únicamente a Bob Esponja, el conjunto que incluye únicamente a Patricio, el conjunto que está formado solamente por el Papa Francisco, el conjunto que incluye solamente al número 9, el que incluye solamente a mis calcetines. Ojo, este conjunto no incluye al Papa Francisco, no incluye al número 9, sino que estamos hablando de un conjunto que incluye al conjunto que solamente incluye al Papa Francisco, y al conjunto que solamente incluye el número 9, y al conjunto que solamente incluye a la señorita Venegas, y así. No es lo mismo, no incluye entidades, es un conjunto que incluye conjuntos que incluyen solo una entidad. También podemos crear al conjunto de todos los conjuntos, es decir, el conjunto de todas las X tales que X es un conjunto. Y así respondieron Frege y Russell a la pregunta que planteamos antes. La pregunta era, ¿qué es un número? Y ellos respondieron que el número 1 es el conjunto de todos los conjuntos unimembres. El conjunto de todos los conjuntos con un único miembro. Y el número 2 es el conjunto de todos los conjuntos de 2 miembros. Y el 3, el conjunto de todos los conjuntos de 3 miembros. Lo mismo para el 4, el 5 y así hasta el infinito. Vayamos a la regla número 11. Ahora sí, esta es la regla que hace explotar todo. Se viene el estallido. Los conjuntos pueden contenerse a sí mismos. Esto también proviene de la regla número 1. Puedo meter en un conjunto a cualquier cosa que me pueda imaginar. Por lo tanto, puedo meter al conjunto adentro de sí mismo. Esto en la realidad no lo puedo hacer. No puedo meter a una caja adentro de sí misma. Pero en la teoría de conjuntos sí puedo meter a un conjunto adentro de sí mismo. Había un dibujito de la Pantera Rosa donde había una aspiradora que aspiraba todo. Una vacuum cleaner, ¿no? Una aspiradora aspiraba todo hasta que al final se aspiraba a sí misma. Bueno. En el mundo físico esto es imposible, pero en el mundo de los conjuntos, un conjunto puede tenerse a sí mismo entre sus elementos, entre sus miembros. Ya se viene el bolonqui. Entonces, puedo armar, por ejemplo, un conjunto que incluya a Bob Esponja, al número 9 y a sí mismo. Consideremos, por ejemplo, el conjunto de los pelirrojos. Me puedo preguntar, ¿ese conjunto se contiene a sí mismo? No, porque ese conjunto no es un pelirrojo. Es un conjunto y contiene a todas las X tales que X es pelirrojo. Así que no se contiene a sí mismo. ¿Qué pasa con el conjunto de todos los conjuntos? El conjunto de todas las X tales que X es un conjunto. ¿Ese conjunto se contiene a sí mismo? Sí. Ese conjunto contiene a todos los conjuntos y él mismo es uno de los conjuntos, por lo que ese conjunto se contiene a sí mismo. Metimos a la caja adentro de la caja. El conjunto de todas las cosas en las que estoy pensando. Y ese conjunto generalmente no se va a contener a sí mismo, pero resulta que justo ahora mismo sí se contiene a sí mismo porque ahora mismo estoy pensando en ese conjunto.
El conjunto unimembre que solamente contiene a Bob Esponja, ¿se contiene a sí mismo? No, ese conjunto no es Bob Esponja, entonces ese conjunto no se contiene a sí mismo. El conjunto de todos los conjuntos unitarios, es decir, de todos los conjuntos unimembres con un solo elemento, ¿se contiene a sí mismo? No, porque hay muchísimos, quizás infinitos conjuntos unitarios, por lo que el conjunto de todos los conjuntos unitarios tiene muchos miembros. Así que él mismo no es un conjunto unitario y por eso el conjunto de todos los conjuntos unitarios no se contiene a sí mismo. Pero el conjunto de todos los conjuntos que contienen más de 100 miembros sí se contiene a sí mismo, porque él va a contener seguro más de 100 miembros, porque hay muchísimos conjuntos que tienen más de 100 miembros. Así que el conjunto de todos los conjuntos que contienen más de 100 miembros sí se contiene a sí mismo. En 1901, en Inglaterra, a Bertrand Russell se le ocurrió lo siguiente: tomemos todos esos conjuntos que se contienen a sí mismos, juntémoslos a todos y hagamos otro conjunto con ellos. El conjunto de todos los conjuntos que se contienen a sí mismos. El conjunto de todas las X tales que X es un conjunto que se contiene a sí mismo. Pero, por otro lado, tomemos todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Juntémoslos y hagamos un conjunto con ellos. Este es el conjunto de todas las X tales que X es un conjunto que no se contiene a sí mismo. Y entonces sucedió algo. Russell se dio cuenta que había algo que no cerraba, había un problema, y le escribió a Frege una carta el 16 de junio de 1902. Frege recibió esa carta, y cuando la leyó, a esa carta de 2 páginas, tuvo una crisis nerviosa, y tuvo que ser hospitalizado. Y la carta hacía una pregunta. Atentos, la pregunta era: el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ¿ese conjunto se contiene a sí mismo? Tenemos el conjunto de todas las X, el conjunto de todas las cosas tales que X es un conjunto que no se contiene a sí mismo. ¿Ese conjunto se contiene a sí mismo? Si no se contiene a sí mismo, entonces cumple con la condición. Es un conjunto que no se contiene a sí mismo. Por lo tanto, debemos incluirlo en el conjunto. Pero cuando lo incluimos, se está incluyendo a sí mismo. Se está conteniendo a sí mismo. Entonces ya no cumple más con la condición, porque ahora se incluye a sí mismo, por lo tanto debemos quitarlo del conjunto de conjuntos que no se incluyen a sí mismos. Recuerden del principio el ejemplo del barbero que afeitaba a todos los que no se afeitaban a sí mismos. Es el mismo patrón. Si A, entonces no A. Pero si no A, entonces A. A y no A la vez es una contradicción. Es un problema indecidible. No podemos decidir nunca si A o no A. Queda indeterminado si tiene que afeitarse a sí mismo o no. O si el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos se contiene a sí mismo. Entonces, la teoría de los conjuntos en la que íbamos a basar la fundamentación objetiva de los números, íbamos a derrotar a Kant, esta teoría tan central para la filosofía, la epistemología, la matemática y la ciencia, resulta que no funciona, se hunde, hace agua, o por lo menos nos conduce a una paradoja. Russell intentó salir de este problema postulando su teoría de los tipos lógicos. La teoría de los tipos lógicos busca prevenir estas contradicciones y estas paradojas diferenciando los niveles lógicos del problema. Diferenciando, por ejemplo, el conjunto que contiene a objetos de primer orden, pelirrojos, números, Bob Esponja, Julieta Venegas, del nivel siguiente, es decir, el nivel de los conjuntos de conjuntos. Según esta teoría, un enunciado como el conjunto de los conjuntos que no se incluyen a sí mismos no puede hacer esta referencia de un conjunto a sí mismo, ni a su conjunto de pertenencia, sin articularlos primero en una jerarquía de tipos lógicos, de niveles. Es como que hay que avisar en qué sentido estamos hablando. Es como si el barbero dijera: chicos, eso que yo dije de que voy a afeitar a todos los que no se afeitan a sí mismos, miren, no se aplica a mí mismo, porque yo no soy el cliente, estoy en otro nivel lógico. Yo soy el peluquero. Tengo una función de tipo lógico superior. Soy el que corta las barbas, no el cliente que quiere que lo afeiten. El peluquero está en la posición de un conjunto de tipo lógico superior. Así evita la autorreferencia directa y las contradicciones como la paradoja de Russell al requerir que cualquier elemento y el conjunto al que pertenece se encuentren en niveles diferentes de jerarquía. Hace que no se mezclen. Al establecer esta jerarquía de tipos lógicos y al prohibir ciertos tipos de autorreferencia, se evita el problema.
Alguien podría pensar, che, pero Russell está haciendo un poquito de trampa porque nos está cambiando las reglas de la teoría de conjuntos. Está anulando la regla número 11. Según las nuevas reglas, los conjuntos no pueden contenerse a sí mismos. Pero si uno se deshace de la regla 11, si dice que los conjuntos no se contienen a sí mismos, entonces también tiene que deshacerse de la regla número 1. El axioma de composición irrestricta. Lo que dice Jeffrey Kaplan, el filósofo que cité antes, pero también sostienen otros autores, es que las reglas no se deberían cambiar tan a la ligera, porque las reglas de la teoría de conjuntos no son reglas inventadas, son reglas estables que organizan el lenguaje humano, nada menos, y dentro del lenguaje estructuran un tipo de acción lingüística a la que llamamos predicación. Tomemos la frase, Bob es una esponja. Desde el punto de vista gramatical, esta frase tiene dos partes esenciales. Tiene una primera parte, Bob, que es el sujeto de la oración. Y tiene esta segunda parte, es una esponja, que es el predicado. El sujeto es de lo que se trata la oración, y la oración es sobre Bob. El predicado es lo que digo acerca de Bob. El predicado dice que Bob tiene una determinada característica, es una esponja. Si yo digo la nieve es blanca, la nieve es el sujeto de la oración, es blanca es el predicado. Los predicados son verdaderos para ciertos sujetos y no para otros. El predicado es blanca, es cierto para la nieve, pero no para el carbón. El predicado es una esponja, es cierto para Bob y no es cierto para mí. Al menos que se lo use metafóricamente, pero sería otro tema. ¿Cuál es la relación entre los conjuntos y los objetos? La relación es de contención. Los conjuntos contienen objetos. ¿Cuál es la relación entre los predicados y los sujetos? La relación es ser verdadero para. Un predicado es verdadero para un sujeto. Es verdadero acerca de un sujeto. La predicación es la práctica de decir algo sobre algo. La práctica de la predicación es omnipresente. Todo el tiempo estamos predicando algo de algo. Lo hacemos cuando pensamos, lo hacemos cuando hablamos en voz alta. La regla número 1 de que cualquier cosa puede ser parte de un conjunto tiene como una regla paralela en la predicación, porque desde el punto de vista lógico puedo predicar cualquier cosa acerca de cualquier cosa. Después será verdadero o falso, pero lo puedo decir. La regla número 10, que vimos antes para los conjuntos, la podemos convertir ahora en una regla de la predicación. Podemos decir cosas acerca de los predicados. Decir que puede haber conjuntos de conjuntos, es decir, crear este nuevo nivel lógico, este metanivel, que es como decir que se pueden predicar cosas acerca de los predicados. Es también un metanivel lingüístico. Si digo, por ejemplo, la expresión es una esponja, no se entiende, o si digo, la frase es una esponja, suena graciosa. Estoy predicando algo sobre el predicado es una esponja. Los predicados pueden ser verdaderos acerca de sí mismos, del mismo modo que los conjuntos pueden contenerse a sí mismos. Consideremos, por ejemplo, la frase, ¿es un gato? Es un gato. ¿Es cierta esta frase? No, porque es un gato es un predicado. Es un gato, como frase, no tiene cola, no tiene pelos. La frase, ¿es un gato? No es un gato. Pero ¿qué pasa con esta? ¿Es un predicado? Es un predicado. Ahí sí es verdad. La serie de palabras es un predicado, es un predicado. Y en este caso el predicado es un predicado, es verdadero acerca de sí mismo, se aplica a sí mismo. Dice de sí mismo que es un predicado y tiene razón. ¿Se acuerdan de que la regla número 11 era que los conjuntos pueden contenerse a sí mismos? ¿Cómo quedaría esto traducido a predicados? La regla número 11 de los predicados sería: los predicados pueden ser verdaderos acerca de sí mismos. Algunos predicados, por supuesto, no son verdaderos acerca de sí mismos. El predicado es una esponja, no es él mismo una esponja. El predicado no tiene poros, no es una esponja. Pero si ahora digo, ¿es una esponja? Es un predicado. Eso es verdadero. Y si digo, ¿es un predicado? ¿Es un predicado? También es verdadero, porque estoy predicando de algo, de una serie de palabras, que esa serie de palabras es un predicado. Entonces la frase es un predicado se aplica a sí misma, es cierta acerca de sí misma. Si yo digo, está escrito en español, está escrito en español. También sería otro predicado que es verdadero acerca de sí mismo. Si digo, tiene 3 palabras, tiene 3 palabras. Es verdadero acerca de sí mismo. Ahora, intentemos hacer un predicado que sea verdadero para todos los predicados que son verdaderos acerca de sí mismos. Y este predicado es verdadero acerca de sí mismo.
es verdadero acerca de sí mismo es cierto para todos los predicados que son verdaderos acerca de sí mismos. Pero ¿qué pasaría si intentáramos hacer un predicado que fuera verdadero para todos los predicados que no son verdaderos acerca de sí mismos? Ese predicado sería, no es verdadero acerca de sí mismo. Y ahí, chau, se cayó el sistema de nuevo, explotó todo, porque se volvió a generar la paradoja. No idéntica, pero casi la misma. El predicado no es verdadero acerca de sí mismo. ¿Es verdadero acerca de sí mismo? Si es verdadero acerca de sí mismo, entonces, ¿qué dice acerca de sí mismo? Dice que no es verdadero acerca de sí mismo. Si este predicado es verdadero acerca de sí mismo, entonces no es verdadero acerca de sí mismo. Si lo es, entonces no lo es. ¿Y qué pasa con la alternativa? Si este predicado no es verdadero acerca de sí mismo, entonces cumple la condición fijada por el predicado y entonces vuelve a ser verdadero acerca de sí mismo. Si no lo es, entonces lo es. El predicado es a la vez verdadero y falso y por eso es una contradicción. Y esta no es una paradoja de la que podamos escapar declarando que no existe la regla número 11. Este es el punto de Jeffrey Kaplan. No se puede escapar de la paradoja. El intento de Russell de escapar de la paradoja por medio de especificar el tipo lógico fracasó. No podemos simplemente declarar que los predicados no pueden ser verdaderos acerca de sí mismos, porque sí pueden, porque el lenguaje funciona así, porque la predicación es recursiva, es decir, se puede aplicar a sí misma. Si la regla 11 vale, no podemos escapar de la paradoja. Estamos fritos. Las paradojas han jugado un papel crucial en la historia de la filosofía. Han desafiado nuestras intuiciones, han forzado una revisión de los fundamentos lógicos, ontológicos y epistemológicos sobre los que construimos nuestras teorías. Entre las paradojas más famosas está la de Aquiles y la tortuga, según la cual, aunque Aquiles sea más rápido que la tortuga, nunca la puede alcanzar. Es para otro video porque tiene que ver con otras cuestiones. Está la paradoja del mentiroso, atribuida a Eubulides de Mileto, que consiste en afirmar «estoy mintiendo». Si la afirmación es verdadera, entonces el hablante está mintiendo, lo que haría a la afirmación falsa. Y si es falsa, está diciendo la verdad, pero entonces no está mintiendo. Fíjense que la paradoja del mentiroso sí tiene mucho que ver con la de Russell, porque lleva el mismo tipo de círculo vicioso, de loop, de ciclo infinito entre dos contrarios, dos proposiciones que se contradicen entre sí y a la vez se implican mutuamente. Y al igual que en el caso de Russell, solamente se puede salir de la paradoja diferenciando tipos lógicos, diciendo, che, la afirmación de que estoy mintiendo no se refiere a sí misma. Ahora, cuando estoy mintiendo, hago una excepción, pido, ahora estoy diciendo la verdad. Allá por el siglo V a.C., Corax le había enseñado a Tisias el arte de la retórica, el arte de hablar bien en público, y esto servía para ganar juicios. Y Corax le dijo a Tisias, yo te garantizo que el primer juicio que vos hagas lo vas a ganar. Y si perdés el primer juicio que hagas, yo te voy a devolver toda la plata que me pagaste por las lecciones. Tisias termina sus estudios, ya sabe muchísimo de retórica y cuando se recibe, ¿qué hace? Le hace juicio a Corax, a su maestro. Entonces Tisias dice, me tenés que pagar, Corax, me tenés que devolver el dinero. ¿Por qué? Si te gano el juicio, vos perdés, por lo tanto me tenés que devolver el dinero. Pero si pierdo el juicio, resulta que perdí el primer juicio, lo cual está especificado en nuestro contrato, por lo tanto me tenés que devolver el dinero. Y Corax, por supuesto, le dice, no, Tisias, pichón, es exactamente al revés. Si yo te gano el juicio, vos me tenés que pagar. Y si vos me lo ganás a mí, bueno, la verdad es que se cumplió la condición, vos me ganaste, por lo tanto no te tengo que devolver nada porque ganaste tu primer juicio. A mí me gusta este ejemplo porque muestra el carácter dialéctico, es decir, que en la práctica adversarial del derecho, la práctica más fundamental y más inicial en la historia de Occidente, ya surge este enfrentamiento entre dos posiciones que se excluyen y a la vez se implican entre sí. Esto está en el origen de la dialéctica, es súper interesante. También preparando este tema pensaba en Gregory Bateson, un gran antropólogo, filósofo y psicoterapeuta del siglo XX, que formuló la teoría del doble vínculo, que decía que estas paradojas están encarnadas, no son cosas de los libros, viven en la realidad. A veces el doble vínculo no implica exactamente este tipo de paradoja irresoluble. El doble vínculo puede estar en un padre que le dice a un hijo, yo siempre voy a estar para protegerte, mi hijo. Y lo dice con un tono de voz medio amenazante. Entonces, si el hijo se aleja del padre, se sentirá culpable por abandonar a un padre protector, y si se queda cerca de ese padre amenazante, va a quedarse en una situación de sometimiento. Bateson dice que este tipo de doble vínculo incluso puede generar esquizofrenia.
a veces dice la atención está en la diferencia entre lo que decimos digitalmente, es decir, con palabras, y el lenguaje analógico de la entonación de voz y de los gestos. Pero hay un caso más interesante de doble vínculo, y es cuando un padre directamente le dice a un hijo: vos sos un sometido, tendrías que independizarte de alguna vez, deberías rebelarte. Si el hijo se rebela, le está haciendo caso al papá, por lo tanto no se está rebelando. Pero si no se rebela, queda una vez más sometido a ese padre. Es enloquecedor, ¿no? Un mensaje de este tipo es enloquecedor. Y ahí creo que vemos el valor psicológico que tiene esta teoría del doble vínculo y cómo engancha con las paradojas de la lógica, como la de Russell. Porque el único modo de romper el círculo vicioso es enfrentarse al padre y metacomunicar. Papá, pará de decir estupideces. Papá, me estás volviendo loco. No me digas más nada. Esto es un salto de tipo lógico. Me salgo del nivel de comunicación en el cual mi papá planteaba los problemas. Y ahí rompo el doble vínculo, rompo la paradoja. Y entonces está de nuevo la pregunta. ¿La paradoja de Russell al final se resuelve o no se resuelve? Y no y sí, depende. Si tomamos la perspectiva del Jeffrey Kaplan que presentamos hoy, la verdad es que no se resuelve. Porque ¿qué nos está diciendo Kaplan? Miren, los predicados del lenguaje son como conjuntos. Cuando yo digo Pedrito es pelirrojo, estoy diciendo que Pedrito pertenece al conjunto de los pelirrojos. Cuando digo Abelardo es paraguayo, estoy diciendo que Abelardo pertenece al conjunto de los paraguayos. El análisis lógico y filosófico y la teoría de conjuntos están representando muy bien lo que sucede con los predicados del lenguaje. Y este es el lenguaje que utilizamos para comunicarnos en la vida cotidiana, y por eso en la vida cotidiana van a ocurrir estas paradojas, van a ocurrir estos bucles infinitos que desde el punto de vista de la lógica formal y de la lingüística no tienen solución. Por eso hay tantas de estas paradojas, tantos ejemplos dando vueltas. Y por eso además el doble vínculo opera en la vida cotidiana. Estamos encerrados en estos bucles lógicos, pero ¿realmente no hay salida? Sí, hay una salida de la paradoja, y es efectivamente la que propuso Bertrand Russell, que es la diferenciación de los niveles lógicos, de los tipos lógicos. Entonces de esto podemos pensar muchísimos ejemplos. El barbero diciendo, la regla no se aplica a mí. El hijo atrapado en el doble vínculo del padre que le dice rebélate y que dice papá, cállate, me volvés loco. Está utilizando la recursividad del lenguaje precisamente no para quedar atrapado en ese bucle infinito. Está utilizando la recursividad de un modo distinto. Está dando un salto de tipo lógico para metacomunicar, es decir, comunicar acerca de la comunicación. Comunicar que esa comunicación nos condena a un bucle infinito del cual queremos salir. Si Córax y Tisias, los dos sofistas del ejemplo de hoy, fueran a plantear este juicio acerca de si Córax le tiene que devolver la plata de las clases a Tisias o no, quizás el juez se ubicaría en un nivel lógico superior y les diría: muchachos, no me hagan perder el tiempo. Nuestra sociedad, nuestras instituciones diferencian claramente los niveles lógicos del discurso y de la argumentación. Hay discursos que se emiten desde otro lugar en la jerarquía social, en un orden lógico superior, y que tienen la autoridad para cortar el doble vínculo. Así como si en un programa de computación tengo un bucle infinito donde si A, entonces B, y si B, entonces A, y no se sale nunca de este bucle, pero también puede haber un proceso computacional de segundo orden que monitorea a este proceso de primer orden y concluye: este proceso está consumiendo demasiados recursos inútilmente, no va a terminar nunca, y lo interrumpe, lo cual implica ubicarse en un tipo lógico superior. De igual modo, en nuestra sociedad, los distintos tipos de discurso están articulados en niveles lógicos diferentes. Y esta diferenciación de los niveles de autoridad es lo que permite cortar la paradoja. La paradoja no se termina nunca en el análisis lógico, pero en la pragmática social sí se puede cortar. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si les interesó, les pido por favor que compartan este trabajo, que lo apoyen con sus likes y suscribiéndose al canal. Y también pueden ver en la descripción otros modos de apoyar este proyecto. Nos vemos.